Reporteros en Acción presenta Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Un gusto poder saludarles, amigos, en esta mañana. Gracias por esa gentil sintonía que nos dispensan cada día. Cuando tengo interés en hablar sobre lo que sucede en nuestro país y sobre todo tener una visión política integral, yo siempre recurro a personajes que han hecho, yo diría, una trayectoria interesante en cuanto a su experiencia en la vida política. El día de hoy, por ejemplo, me acompaña el doctor Edwin Chamorro, ex diputado de la provincia de Cotopaxi y durante largo tiempo que trabajó en la Asamblea Nacional, en el ex Congreso Nacional, no como asesor legislativo. Así que recurro al doctor Chamorro dándole la más cordial de las bienvenidas y vamos a ganar el tiempo. Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, con sus actuaciones, ¿está respondiendo a lo que el pueblo ecuatoriano dijo en las urnas, a las facultades que le concedió, o se está extralimitando en aquellas funciones que le corresponden? Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Buenos días, distinguidos televidentes. Había un debate en cuanto a cuáles eran las reales funciones del Consejo de Transición. Mientras un sector, llamémosle purista del derecho, afirmaba que este Consejo de Transición no podía salirse del marco conceptual de la Constitución de la República. Otro sector de tratadistas y de personas muy versadas en la materia indicaban de que el resultado de la consulta popular venía a constituir una forma de legislación paralela a la Constitución, fundamentándose en el mismo precepto constitucional que dice que la soberanía radica en el pueblo, soberanía que se expresa a través de las instituciones del poder público. Con este basamento se considera que el espíritu, no la letra, el espíritu del anexo 3 de la consulta popular daba a este Consejo todas las facultades para evaluar a todas las instituciones que de una o de otra manera hayan tenido relación con el anterior Consejo de Participación Ciudadana. De una o de otra manera, claro. No que hayan sido designados directamente por ese Consejo, sino que la designación de cualquier miembro de las demás instituciones u organismos del Estado, de una o de otra manera haya incidido el Consejo, ya sea que el Consejo envió observadores para el proceso de selección, como fue el caso del Consejo de la Judicatura, o ya sea que el Consejo de Participación Ciudadana envió un listado para que de esa terna, llamemos, sean designados o escogidos los miembros, como es el caso de la Corte Constitucional. Además, estos tratadistas de amplia visión indican de que la voluntad del soberano, expresada en la consulta popular, fue de que haya un organismo que ponga orden en todas las instituciones del Estado. Y no sería difícil con ciudadanos, me permito, esto sí, aventurar ya, de que en esta visión amplia de la potestad que tiene este Consejo de Transición, en algún momento pueda sugerirse también que perfectamente pueden evaluar el desempeño de la Asamblea Nacional y, ¿por qué no?, de la función ejecutiva. Si nos atenemos a esta visión amplia
de que fue el espíritu del elector, del ciudadano, fue el espíritu del soberano el que haya un organismo que ponga orden en el país. Bueno, pero usted me exonera ya de un montón de preguntas que le iba a hacer. Por ejemplo, la posibilidad de que entre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, a evaluar la actuación de la Asamblea Nacional. Ahí sí ya, le digo, me deja un poco absorto porque estamos hablando de todo un poder del Estado. Y lo peor, si hablamos del Ejecutivo. Le digo, esa es una visión que tienen, claro, estos tratadistas, estos jurisconsultos de espíritu amplio, claro, decir, de concepción amplia. Yo coincido realmente de que si la consulta popular tuvo un mérito, es permitir que aflore el real deseo de la gente de que el Estado sea reenrumbado, claro, como un todo integral. La insatisfacción popular no era solamente con la función ejecutiva o legislativa o electoral o la función judicial, era total, es total. La gente no está satisfecha ni con el gobierno central, ni con los gobiernos seccionales autónomos, ni con las entidades adscritas, ni con nada que signifique organización del Estado. No está satisfecha. Entonces parece ser de que una interpretación, decir que se recoge esta insatisfacción nacional, claro, y se la dirige hacia aquellas instituciones que en criterio mayoritario no han desempeñado adecuadamente las funciones consagradas en la Constitución. Bueno, en todo caso, una decisión bastante peligrosa, doctor Chamorro, porque si nos atenemos un poco al currículum vitae de esta gente que fue electa, ¿no?, a lo mejor fue atinada la decisión, pero ¿qué hubiera pasado si aquellos personajes tuvieran otro origen, otra historia de su vida? A lo mejor estaríamos también frente a un grave problema. Vea, don Marco Haro, lastimosamente la afectación a la institucionalidad del Estado ecuatoriano viene de larga data. Claro que sí. Recordemos, en su momento se nombró, cuando era en el mandato del presidente Fabián Alarcón, se nombró una asamblea constitucional. Pero que esa asamblea constitucional, al pretender constituirse en asamblea constituyente y asumir todos los poderes, tuvo que ser frenada por la función ejecutiva, que en ese momento estuvo fuerte. Pero asimismo, otras asambleas que aparentemente iban solamente a reformar la Constitución, se tomaron todos los poderes, se declararon de poder absoluto y se dieron el lujo inclusive de ratificar en las funciones al presidente de la República. Han habido otras instituciones del Estado. Recuerdo, me parece que fue la propia Corte Constitucional, que antes era el Tribunal de Garantías Constitucionales, que por sí y ante sí se declaró que era la Corte Constitucional prevista en la Constitución y prácticamente se autoprorrogaron. Entonces, estos son los malos precedentes que siendo precedentes, pues a veces sirven para justificar desaciertos, como sería el que un grupo de notables asuma la totalidad de los poderes. No creo que vayamos hacia ese camino. Considero que el doctor Julio César Trujillo y los caballeros que están en el Consejo de Transición tienen perfectamente delimitadas cuáles son sus visualizaciones sobre lo que necesita el país, y no creo que el país necesite una convulsión mayúscula como sería el que asuman plenos poderes. Claro. Ahora, la actitud asumida por el Consejo de la Judicatura, con el doctor Gustavo Llagra a la cabeza, ¿no? ¿Usted cómo evalúa, doctor? Quizás, a lo mejor en su interior, ellos están convencidos de que efectivamente hicieron una gran labor en favor de la justicia. Una gran labor en favor de la justicia no se mide en metros cúbicos de hormigón, ni en el número de funcionarios
de cualquier organismo. Se mide en la satisfacción de la gente por el servicio prestado. Hay hermosos edificios de la función judicial. Hay muchos funcionarios que parecería que en algunos casos son excesivos inclusive. Pero la percepción general es de que la justicia ecuatoriana ha sido injusta, de que ha dirimido con dedicatoria, de que ha estado proclive a favorecer las decisiones del poder central, fundamentalmente de la función ejecutiva, y de que se ha prestado para perseguir a todas aquellas personas que no eran afines o recitaban la misma lección del gobierno del presidente Correa. Esta percepción ciudadana pues deslegitima cualquier aspiración del señor Yalc de apelar al dictamen que ha emitido el Consejo de Transición. Yo creo que cualquier apelación no tiene futuro, porque mucho más allá de lo legal está lo legítimo con Ciudadanos. La ley es una buena expresión escrita de la voluntad ciudadana, pero la legitimidad refleja el espíritu ciudadano, y ante esa legitimidad la legalidad queda en segundo plano. Nos vamos a ir a una pausa, doctor Chamorro, estimados televidentes, y ya volvemos para seguir analizando este y otros temas. Nos acompaña en esta mañana el doctor Edwin Chamorro, ex legislador y ex asesor parlamentario. Doctor, y aparte de su profesión de abogado, por supuesto. Doctor Chamorro, el Consejo de Transición está haciendo su trabajo. Viene una segunda etapa que habrá que, prácticamente, llamémosle así en términos comunes, llenarse las vacantes que van quedando, no porque se habla también de autoridades que igual están en transición. No hay el riesgo de que nuevamente caigamos en manos de las apetencias de los partidos políticos que van a querer tener sus cuotas de poder en la Contraloría, en las mismas Cortes de Justicia, en el Consejo Electoral. Podemos estar volviendo a lo mismo luego de que se abrió o que se avisoró una luz de esperanza en este país. Realmente, licenciado Haro, usted topa el punto más neurálgico del momento de transición que está viviendo Ecuador. Porque superado la fase de evaluación, sancionados, censurados los dignatarios y titulares de las funciones de los organismos, se ha hecho la parte fácil, aquello que nos permite decir está bien o no está bien. Pero viene la parte más compleja, que es a través de los hombres que dirijan, hombres y mujeres. Claro. Permítanme hablar en genérico, como nos aconseja todavía la Real Academia Española. No la Academia de Montecristi, sino la Academia Española. Cuando hablo de los hombres, me refiero a todas aquellas personas de que, estando realmente calificados, primero, tengan la componente patriótica y ética como para no hacer de ese ámbito de poder un instrumento para saciar sus propias vanidades y apetencias. Y eso sí, es muy difícil. O las apetencias de otros que los patrocinen. Indudablemente. Claro. Y eso les decía que es muy difícil. Dentro de este mundo, dentro de todo este mundo mercantilizado, cuantificador antes que cualificador y profundamente egoísta. Este es el grave reto que tiene ahora el país con Ciudadanos, no el Consejo. Tiene el país. Porque si hemos visto que el régimen de partidos que se estableció a partir del retorno a la democracia, y que en principio nos parecía que era una estructura de la sociedad adecuado para definir las acciones de gobierno, de administración, de estructura estatal, si nos pareció que era un instrumento adecuado. La perversión en que cayeron los partidos políticos,
que utilizaron a la ideología como simple engañifa para atrapar bobos, pero que en el fondo lo que estaban haciendo es seguir el juego de los intereses creados. Como eso fue destrozado a su vez por esta visión absolutista del presidente Correa y sus 100 alegres muchachos. Ahora nos viene la tarea de escoger donde no hay. Donde no hay, ¿a qué me refiero? No Grave. es que no hayan patriotas en el sí. país. Lo que pasa es que no hay las condiciones como para que esas mentes clarificadoras puedan actuar con la suficiente presteza y profundidad como necesita actualmente la patria. ¿Pero por qué, doctor? ¿Los poderes económicos? No sé, ¿qué otro tipo de factores podrían estar impidiendo que esa gente a la que usted se refiere pueda entrar a la palestra política, no política, sino a la parte, yo diría, de la dirección misma del Estado? La gente se siente motivada para participar. Claro que sí. Por dos motivos, o por prestigio o por interés. Si vamos a desechar a todos los interesados por sus bajas apetencias, la gente debería participar por prestigio, porque la sociedad les reconozca sus virtudes. Pero don Marco Haro, si usted siendo un patriota, un caballero, un hombre bien intencionado, al pretender actuar en una función pública, es objeto del vilipendio, Claro. de la calumnia, de la perversidad, a veces hasta de la ociosidad de la gente, a través no solamente de los medios públicos y privados, sino de aquella forma de voyerismo electrónico que se llaman las redes sociales. ¿Por qué tenemos que exigirle a usted Ese de que se sacrificio, someta claro. a ese sacrificio? Y de esta forma piensan muchos y muchos ecuatorianos, conciudadanos. La forma para que cambiemos esta estructura de poder es de que nosotros como ciudadanos volvamos a tener fe en nuestra gente. Y la fe no es cuestión de palabritas, sino de observar vidas, de observar hechos, de hacer seguimiento de sus antecedentes, de su forma de vida. A través de eso podemos ver quiénes realmente están capacitados para conducirnos. Alguienes a los que nos dé gusto imitar, pues. Claro. No alguien de los que tengamos vergüenza de imitar. Yo jamás querría imitar a un delincuente, Claro. a un ladrón, a un narcotraficante, de ninguna manera. Pero sí quisiera imitar las virtudes cívicas de importantes caballeros, digamos el mismo Julio César Trujillo. Es un caballero digno de imitación y digno de respeto. Si todos concitáramos o hiciéramos un pacto de respeto a aquellas personas que pueden conducirnos en estos momentos difíciles de la patria, sí sería factible el que superemos las viejas taras de la organización del Estado. Doctor, pero a pesar de este panorama un poco, yo diría, desolador que usted nos presenta, de que mucha gente que teniendo los méritos suficientes prefiere mantenerse en su vida privada sin que la toquen para nada, ¿no? Podemos seguir teniendo fe en nuestro país, tenemos esa gente, se están dando las condiciones como para que podamos enrumbar de mejor manera el quehacer político, el quehacer nacional. Sí, podemos hacerlo, ¿Sí? Siempre y cuando todos hagamos esta especie de pacto, de dejarnos de siempre estar viendo los peros, de ver las cosas positivas y de alentar las cuestiones positivas, de dar el respaldo que necesitan los signatarios, los elegidos para el desempeño de sus funciones, de no calificar sin pruebas, de no apresurarnos en el comentario mordaz, en el comentario destructivo. Es decir, poniendo en práctica la tolerancia, que no es solamente soportar, sino entender la condición de cada persona.
Les digo que esto es muy difícil conseguirlo en estos momentos. Venimos de 11 años, 10 años y un poquito más, de un Estado intolerante, de una sociedad profundamente fraccionada, pero fraccionada no por cuestiones trascendentes, sino por simples vanidades, por simples egoísmos. Claro. Y también con un desmoronamiento de ciertos valores, ¿no? Como la honradez, ¿no? El patriotismo. Indudablemente. Y es que esos valores son producto de la vida. Y si en la vida se echan por el suelo aquellos valores, pues no hay a qué imitar, sino el antivalor o el desvalor. Es compleja realmente la situación a la que nos vemos abocados, porque nos quedan dos caminos: repetir lo mismo y después de poco estarnos dando golpes de pecho, o a su vez hacer una especie de gran cruzada nacional, una especie de time out, ¿no? Donde digamos, a ver, ya pongámonos serios alguna vez. Hagamos una parada. Hagamos una parada. Pensemos en el país, no en mi grupo, no en mi familia, no en mí como persona. De esa manera, sí podríamos ponernos de acuerdo en grandes lineamientos nacionales, que van mucho más allá del bienestar físico de la gente y del desarrollo económico, que se refiere a sentir satisfacción de ser ecuatoriano, de ser ciudadano. Si conseguimos ir generando esta corriente de opinión, si los medios de comunicación nos ayudan con ciudadanos, no demos mayor apertura a aquellos medios escandalosos que se refocilan en ver que la gente se destroza mutuamente, en que abren los micrófonos para que cualquier desadaptado diga lo que le da la gana, en contra de quienes están en función de dignatarios o de dirigentes. Cuando le exijamos a la gente que sea responsable de lo que dice y que lo que dice esté sustentado, por lo menos en algo que sea creíble. De esa forma iremos generando esta conciencia nacional para poder, como Estado, como sociedad ecuatoriana, reenrumbarnos. Caso contrario, perdónenme, hasta el divino maestro debería sacar nuevamente el látigo y mandarnos a todos afuera del templo de la patria. Doctor Chamorro, muchísimas gracias. Acogemos y valoramos en alto grado pues estos mensajes que esperamos que la ciudadanía también los sepa digerir y los sepa también, y sepa también tomar las decisiones que le corresponden. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Y gracias a usted, Vicente Tovar. Buenos días. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele.